Lo que vos decís de la Guerra Fría, casi te diría, me parece inteligente y sensato, pero intuyo que aquel Bush fue infinitamente más brutal que este Trump, ¿sabes? Porque aquel directamente cabalgó sobre una mentira al avanzar sobre Irak, después de aquella fotografía de las Islas Azores que me parece atroz todavía cuando la recuerdo, y que le costó verdaderamente la carrera política a Tony Blair, a Aznar y demás. Este me parece brutal, si vos querés, pero me parece que sale más a marcar la cancha, no porque crea verdaderamente que este gordito que lo ponen ahora en el eje del mal, Kim Jong-un, también tenga tanto armamento como él dice tener, ¿no es cierto? Que incluso hasta fanfarronea, que tiene 3 bombas, que puede terminar con todo y demás. Ahí intuyo que es un mensaje muy fuerte hacia China, es una protección hacia Corea y es un mensaje sobre todo hacia su interna. Decir, acá hay un presidente que ustedes lo toman casi como un monigote, pero yo voy a llevar a Estados Unidos otra vez a ser la primer potencia indiscutida, y esto lo hace inmediatamente después de los 59 misilazos que mandó en Siria, ¿no es cierto? Y de la bomba en Afganistán. Y la bomba, que eso me parece de lo más arriesgado y osado. Totalmente de acuerdo. Lo dije la semana pasada aquí, porque vos sabés que Afganistán es el cementerio de los imperios. Así es. Ahí todo aquel que se metió en Afganistán, casi te diría que profundizó sobre Afganistán, país que vive gran parte del hash, que tiene el hash, casi te diría, de mejor calidad. Y mucho gas también, ¿no? Reservas gasíferas importantes. Sí, tiene gas, pero los talibanes supieron explotar la cuestión del hash, ¿entendés? No hacia adentro, ¿no? Claro. Pero bueno, habíamos lanzado un título la semana pasada que hay 3 nuevos malditos, 3 estadistas condenados. Bashar, que está en el centro exacto de la tormenta hoy y que alude sobre todo a Rusia e Irán. Claro. Y hablar de Irán es hablar del gran combate en Medio Oriente, que es Irán, Arabia Saudita, que esas son las grandes fichas que se juegan. El segundo es este gordito simpático, Kim Jong-un. Y el tercero, aunque sea una cuestión distinta y más cercana, pero que es designado hoy por el mundo occidental como parte del eje del mal, es Nicolás Maduro. Así es. Déjame volver un segundo a la cuestión de Corea del Norte para incluir un país que en general se nos va del análisis y sigue siendo una economía súper importante y un lugar donde Occidente obviamente tiene una de sus fuentes más importantes de innovación, que es Japón. Allí me gustaría preguntarte lo siguiente, Jorge, porque uno reflexiona respecto de la segunda posguerra y uno de los elementos que incluso fue debatido en la campaña de Estados Unidos es el lugar de gendarme que Estados Unidos se autoadjudicó, dejando bases militares precisamente en los países que habían perdido la guerra y en otros con una lógica estratégica de ocupación territorial que implica un gasto obviamente enorme. Importante. Bueno, Trump dijo que se arreglen solos, que se me cayó la cucaracha, acá está, que se financien, incluyó a la OTAN precisamente en ese que conjunto. hay una revalorización de la OTAN Ahí ahora. está, a eso iba. Entonces la pregunta, por eso la metáfora de Guerra Fría 2.0, ¿no? La pregunta es si de alguna manera estas son señales, más que actos estratégicos militares,
que intentan de alguna manera reposicionar a los Estados Unidos en una neoalianza atlántica, probablemente con alguna intención. Claro. Como no hay digamos, una revolución fiscalista. Incluso que en todo caso el enemigo está más diversificado. A eso voy. Ese es el problema. Porque hay un elemento nuevo que tiene que ver hoy con Daesh, como le dicen los europeos, que Claro. es ISIS. Claro. Pero sí hay para una especie de juego de ajedrez muy inteligente con el nuevo zar de Rusia. ¿No es cierto? Ahora, fíjate qué interesante, porque parecía como si China iba a ocupar el rol de la vieja Unión Soviética. Y curiosamente hubo un giro muy significativo de Trump y de otros países de Occidente, advirtiendo que era demasiado arriesgado enfrentarse a los chinos y que mejor tal vez inventar o subir el precio a estos líderes que ninguno en sí mismo tiene la jerarquía ni la capacidad de generar una amenaza. Que el ¿no? inconveniente que tienen los chinos para esa tarea es cultural, más que político. ¿En qué sentido? Nadie conoce la cultura china como vos, Jorge. Por eso, no conozco la cultura, en parte, hasta la cuestión astrológica, si vos querés, pero le cuesta más. El chino te puede comprar, te puede invertir, pero le cuesta colonizar, si vos querés, intelectualmente. Casi te diría que el rol es una locura, lo que te voy a decir, pero estamos para eso. Es lo que decía Bernard Henry Lévy, las aventuras de la libertad. La aventura del pensamiento, la aventura de la comparación, si vos querés, de la osadía. Pero el lugar ese de la Unión Soviética, en un sentido berreta, lo ocupó Chávez. ¿En serio? Lo ocupó Chávez, que salió de banca por todo el mundo. Chávez, que se lo toma casi como si fuera un trastornado, un loco, era un tipo que de geopolítica verdaderamente entendía. Y a caballo de unos precios enloquecidos del petróleo... $150 el barril. Y con mucha influencia argentina, cosa que le cuesta creer a muchos. Vos sabés que Chávez, en cierto modo, fue construido por un sociólogo argentino que se llamó Norberto Ceresoli. Así es. Y que Chávez estuvo por aquí y bastante impresionado por este fenómeno cara pintada que, en cierto modo, hasta se exportó. Después vino la radicalización de él hacia la izquierda y demás. Pero Chávez, para Cuba suplió la Unión Soviética. Eso es cierto. Por Chávez. Y después casi todos los sectores de la izquierda, y no solamente de América Latina, tenía la terminal ahí. Sí. A caballo de todo eso y, por supuesto, con algunas cuantas barbaridades que se hicieron. Y a la luz de lo que ocurre actualmente, que me parece que tanto para el oficialismo de Maduro como para la oposición, quizás le hace falta bajar un cambio hoy, te diría. Porque, bueno, la muerte de Chávez fue letal. Totalmente de acuerdo. Y para Venezuela, la llegada de Chávez no fue por casualidad, fue producto del fracaso de muchos aquellos que hoy manifiestan, herederos políticos de aquellos que manifiestan, el fracaso de Lucinchi, el terrible fracaso del socialista Carlos Andrés Pérez, que yo lo conocí en París cuando estaba en la UNESCO y la verdad que me fascinaba. Sí, claro. Como le fascinó también a Alfonsín, que era un tipo, y bueno, pero... Después con Rafael Caldera, ¿no? Y después termina con Rafael Caldera, el viejito que no estaba en condiciones de manejar eso. Llega Chávez, ese Chávez que se radicaliza, los precios que son siderales, y bueno, la muerte de Chávez para Venezuela fue tan letal como la caída de los precios del petróleo y la llegada de este muchacho que la verdad no está en condiciones para ese puesto, ¿no es cierto? Una cosa típica de estos líderes, Jorge, ¿no? Porque son la fortaleza y la debilidad de los proyectos que encarnan. Claro. Un poco le ocurrió lo mismo a Perón, al propio Kirchner.
la imposibilidad de la sucesión, si vos querés, de la sucesión que sea medianamente inteligente. Y hoy Venezuela es un tema para Argentina. El presidente nuestro del tercer gobierno radical, Macri, picó en punta con la cuestión Venezuela. Yo intuyo que no pudo ir más a fondo en el tema Venezuela. Y ¿por qué? No es una chicana, pero me parece que cuesta salir a reclamar libertades cuando él tiene un clavel que por solidaridad política Milagro Sala tiene todavía que asumirlo. Que estaba de cajón cuando él sale y pide la libertad de López, me parece muy bien, cualquiera le dice, y me parece que ahí es como que queda en posición adelantada. Los que le dicen a algunos amigos tuyos seguramente y al propio presidente que es muy cara la solidaridad, muy cara desde el punto de vista político, la solidaridad con Jujuy y con este problema, tiene que ver con un debilitamiento de esa proyección de Macri y que aproveche el espacio el mexicano. Sabes que ahí hubo también un episodio que pasó, si querés, desapercibido, pero en algún momento, cuando todavía la canciller Malcorra pretendía competir por la titularidad de las Naciones Unidas, Venezuela, a pesar de su debilitamiento, sigue manejando un conjunto significativo de votos, como vos bien sabés, fundamentalmente en Centroamérica y en el Caribe, que son países pequeños, pero cada país es un voto. Cada país es un voto. Y en ese contexto hubo un intento de por lo menos mitigar. Antigua y Barbuda vale lo mismo que Alemania en foros internacionales. Claro. Trinidad y Tobago. Bueno, entonces, más importante. Mucho más porque tiene gas, pero digamos, sigue siendo una isla muy pequeña. Ahí había una intención, digamos, de postergar cualquier enfrentamiento con el régimen de Maduro para conseguir cierto consenso que finalmente no se logró. Ahora, déjame volver a la cuestión de la crisis venezolana, que esta semana tuvo episodios muy lamentables. ¿Cómo ves ese final? Hemos visto un montón de implosiones de regímenes autoritarios o democracias. ¿Qué ves ahí? Cuando la gente está ¿cómo se tan sale de desatada y en la calle, cuesta meter a la gente otra vez en la casa. Hoy hay un problema institucional muy grave que vos podés explicarlo mejor que nadie. Hoy hay una pugna entre el Ejecutivo más el Judicial contra el Legislativo. Así es. Este es el tema, si vos querés, que está ahí en el primer plano. Vos tenés hoy una gran movilización para prácticamente tumbar a los integrantes del Supremo Tribunal. Así es. Que me parece que lo lleva a un mecanismo de desgaste y a un enfrentamiento que en algún momento se agota. Y yo creo que los países, nuestros intelectuales, su solidaridad es muy importante, porque hoy la oposición venezolana tiene como estímulo las elecciones del 2018 y tiene el apoyo del mundo. Así es. Ahora, la forma más solidaria para mí de ayudar a Venezuela es enviar churrascos. Es enviar churrascos, medicamentos. Es una cuestión humanitaria más que política. Arroz, papel higiénico, te diría. Sí, bueno. Porque hay una situación exasperante desde el punto de vista de la escasez y dos Venezuelas muy marcadas que yo creo que no tiene absolutamente comparación que sea transparente con el caso argentino. No, eso de decir estábamos totalmente a punto de ser Venezuela es una idiotez que te sirve de pronto para políticamente quedar, que decís algo que sea más o menos importante, pero no tiene la composición. Argentina es distinta, Argentina nunca hubiera sido presidida por un Maduro. Yo creo que Argentina estaba 5 años atrás de Venezuela, tal vez en algunos líderes del kirchnerismo había una intención de avanzar hacia un control más estatista de la economía y de la sociedad. Les hubiera encantado tal vez cercenar la libertad de expresión. Comparados con Chávez, pero imposible. Defecaban menos que un pajarito, hermano. Déjame contarte algo, Jorge, que pasó desapercibido, pero en este último viaje tuve la oportunidad de charlar con
tenía un operador relevante del sistema financiero en Estados Unidos que, como suele ocurrir, aprovecha estas crisis para comprar y vender bonos, y Venezuela está en una situación de casi default, ¿no? Antes del episodio por el cual Maduro aparentemente tomaba el control del legislativo, digamos, del poder legislativo, me decía, mira, tiene que emitir deuda para refinanciar sus pasivos y obviamente no se la van a autorizar. El problema ahora es quién le autoriza la emisión, porque el mercado no le va a tomar esa deuda a Maduro. Eso curiosamente se resolvió en ese día y medio en el cual el Tribunal Supremo se hizo cargo del Poder Legislativo. Efectivamente permiten emitir estos bonos. Una vez que refinancian la deuda, Maduro dice, tienen razón, vuelve todo para atrás. Y resolvieron una cuestión que hubiera disparado un default de consecuencias muy complicadas para un régimen que se está obviamente experimentando una hiperinflación, con la escasez que estamos viendo. Yo creo que evitaron el tiro del final con esta medida desesperada, pero acotada, era simplemente para emitir este bono. Sí. Es muy Ahora, la interesante. salida de lo que vos, me parece que con todo el apoyo del mundo, la oposición venezolana, que va a tener problemas cuando gane, porque cuando gane las rivalidades van a ser bastante fuertes, ya se vio en el pasado, tiene mucho, si vos querés, que madurar también esa oposición, que muchas veces pasa eso. Todos estamos juntos cuando estamos contra el mal. Una vez que nos liberamos del mal, vienen otro tipo de problemas. Yo creo que tienen que apaciguar un poco la intensidad de la calle y trabajar políticamente para las elecciones del 2018. Pedir elecciones, si va a haber elecciones el año próximo. ¿A qué se parece esta crisis? Si tenés que comparar con algún país donde hayamos visto un régimen colapsar, ¿se parece a qué? ¿A Yeltsin? ¿Se parece a la caída, Yeltsin, a la caída de Fujimori? Cuando fue el tema de la caída de Gorbachev, ahí felizmente estaba Yeltsin con su autoridad en aquel momento y todavía estaba entero políticamente. En aquel momento fue fundamental Yeltsin. No lo veo con el caso ruso. De pronto, no hay movida. Me parece que hay una circunstancia que es bastante inédita por la división frontal, clara y abierta de la sociedad, que eso es lo más complicado. ¿Te puedo hacer una pregunta muy jugada? Sí. ¿Te parece que hay algún lugar para que el kirchnerismo se reivindique y trate de mediar una salida con el conocimiento que tiene de las personas, o sea, de los personajes que protagonizan esta crisis venezolana, sobre todo del lado del gobierno, y del contexto tan complejo, frente sobre todo al rol de moderación que eventualmente puede jugar Cuba, que recordemos tiene mucha influencia en la inteligencia venezolana? Los miembros del fracasado ALBA, algún ecuatoriano, algún argentino, pueden constituir una especie de comisión que informalmente trate de negociar una salida, que sienta a las partes y que tenga destrabe autoridad y cierto predicamento. Hoy, sinceramente, descreo. Como vos bien sabés, Kirchner no lo soportaba a Chávez. Nunca lo soportó a Chávez. Era casi un locuaz que venía, uy, viene esto, hay que bancarlo. Pero bueno, como lo bancaba y demás, en realidad... Le compraba la deuda externa. En realidad, así como Ceresole fue en gran parte un inspirador de Chávez para esa vocación de caudillo, y además hay un libro de Ceresola que se llama Un caudillo, un jefe, el pueblo. Un tipo de la izquierda nacional, ¿no? Era de la izquierda nacional que estaba buscando siempre militares nacionalistas en algún lugar del mundo y que lo encontró. Lo creyó tenerlo en Perú, también pasó por Ecuador. ¿Con Velasco? Terminó después en Irán. ¿Con Velasco? Terminó después en Irán. En Irán. En Irán, y ahí, bueno, ya fue directamente, terminó mal con Chávez, ¿no es cierto? Pero el que genera toda, si vos querés,
latinoamericanización desde el punto de vista de un progresismo, entre comillas, casi para el lado revolucionario de Argentina, fue un tipo. ¿Quién fue? Rafael Fournier. Rafael Fournier. Es mi amigo. Es amigo mío también, pero al margen, que no se enoje, Rafael Fournier es el que lo lleva a los kirchneristas, lo lleva con su agenda, por su relación con Alí Rodríguez. Él arma la relación con Venezuela. Rafael Fournier es el que trae a un muchacho a Rafa habría que invitarlo acá, ¿eh? Habría que invitarlo. A un muchacho en jean, lo lleva a la Casa Rosada. Rafael Correa. Y le dice, acá te presento al próximo presidente de Ecuador. Dejate de joder, le dice Kirchner, el presidente de Ecuador. La audiencia tiene que saber que contribuyó al financiamiento de la primera campaña de Rafael Correa, sin saberlo, ¿no? Porque Argentina fue muy generosa con Correa. Y vos sabés que muchas de las reformas de Correa fueron inspiradas en algunos pensadores argentinos que testeaban potenciales reformas que querían hacer en Argentina en Ecuador. Por ejemplo, la ley de medios. La reforma constitucional también. Bueno, y vos sabés cómo termina Marcesat, por ejemplo. Rafael Fournier. Rafael Fournier, que es el que arma toda la izquierdización, si vos querés, de un Kirchner que no había tenido absolutamente nada que ver con los derechos humanos, ni no estaba en esa y demás, que lo hace amigo del uruguayo, de los chilenos, de todo, de todos. ¿Cómo termina? Se va a trabajar con Scioli. Así es. Casi te diría, lo mandan a trabajar con Scioli, pero lo mandaban a trabajar para Scioli, pero no para que sea tan eficiente con Scioli. Cuando lo vieron a Scioli abrazado con Lula, a Scioli en Cuba y demás, no quisieron saber nada y lo echaron. Así es. Hoy debe estar, si mira este programa, debe estar... Estuve tomando un café con él y repasando algunas de estas cosas. Es un tipo, curiosamente, que no tiene maldad y no tiene odio. Es una persona que está en paz consigo misma. Pero él fue... Si vos tenés que simbolizar en una persona, él fue el autor, si vos querés, de todas esas cosas atroces que dicen, que hicieron los kirchneristas. Incluyendo, ¿vos te acordás esa increíble experiencia de Kirchner en Colombia tratando de liberar? Eso fue una payasada una payasada en la selva. Estaban en la selva 4 días esperando la liberación de un chico, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar. Yo escribí un artículo que fue desopilante. En aquel momento todos esperando la liberación de un chico que no me acuerdo cómo se llamaba, que no existe. Kirchner tenía una campera Columbia en la selva de Colombia. Era algo realmente muy, muy esotérico, muy singular. Eso también fue una idea, igual que el UNASUR, otra idea de coordinación latinoamericana con cierta pretensión brasileña de influir en el desarrollo político, económico. Habría que mandarlo a Rafael Fournier a Francia a ver si se arregla tuerce un poco esa situación de empate cuádruple. Es amigo del actual presidente electo de Ecuador. Seguramente, seguramente. ¿Y vos cómo ves Francia? ¿Cómo ves Francia? Yo tengo algunas ideas de pronto. Me parece que Francia inexorablemente marcha hacia una cohabitación. Va a ser muy difícil gobernar con ese 25% de legitimidad que puede tener hoy el que vaya a ser presidente, que en segunda vuelta, por supuesto, que va a ganar por más. Corregime, Jorge, yo entiendo que el sistema electoral francés es muy singular y la elección legislativa es un mes después o un mes y medio después de la segunda vuelta. No, creo que la legislativa tiene que ver con la primera. Yo creo que es en junio, pero eso hay que chequearlo. Después viene la segunda vuelta. Pero hoy lo importante es el empate cuádruple. Lo que hicieron con François Fillon, que es lo mismo que le hicieron al socialismo de Dominique Strauss-Kahn. Tal cual. Con Dominique fue su condición de depredador sexual, es decir, de tipo que se quería voltear
la pollera que le pusieran enfrente. Yo te digo, yo lo conocí como tecnócrata y era un lujo el tipo. Por supuesto que es un lujo. Era intelectualmente Yo superior. lo conocí cuando era ministro de Economía. Que no opino su vida privada, pero digo, como figura... Aprovecharon esa vulnerabilidad y que fue, bueno, fue atroz y era el mejor candidato que tenía el socialismo. El mejor candidato que tenía la derecha golista, si vos querés, la derecha... ¿Era François Fillon? Más la derecha racional, era François Fillon. Porque Sarkozy estaba muy desgastado, hay que reconocerlo. Sarkozy, que yo pensé en algún momento que era el que se iba a quedar con todo, pero finalmente no pasó nada, y con Juppé tampoco pasó mucho. No. Ahora, este muchacho le descubren los chivitos que aquí, sinceramente, nos reiríamos todos, porque unos sueldos que cobraba la Penélope y demás, y fue su final. Lo hilarante, si vos querés, y lo casi surrealista, puede ser que tal vez la extrema derecha o la extrema izquierda puedan estar en segunda vuelta. Si vos me decís qué es lo que yo creo... Sí. Total, yo tengo una gran experiencia en equivocaciones, ¿no? Y los asumo, ¿no? Frontalmente. Yo creo que va a estar en la segunda vuelta Macron y Fillon. ¿En serio? Y Fillon. Al contrario de lo que creen todos, que con este último... Le Pen debería subir un poco. Que Le Pen, yo sinceramente no lo creo. Me parece que Le Pen es más una sensación de la política, una especie de identificación de un gran sector de la sociedad francesa, pero que en definitiva no busca Marine Le Pen para gobernar. ¿Qué impacto tiene esto en Europa? Más allá de, obviamente, la dinámica política. Si gana Marine Le Pen, yo creo que la Unión Europea va a estar en problemas. Va a ser, una cosa es este Brexit, bueno, tan gravitante, que se habla en todas partes. Y otra cosa es que Marine Le Pen o Mélenchon sean los próximos presidentes. Es lo que tiene también hasta de creativo. El crecimiento de Mélenchon en el último mes fue extraordinario. Hizo un acto en Marsella que hacía tiempo que no se hacía un acto como este en Marseille. ¿Viste un líder de izquierda? Se recupera. Sí, eso es importante. Pero ¿viste algún líder de la izquierda, digamos, más trotskista o más radicalizada con esa capacidad de movilización electoral de masas? ¿En Europa Tsipras en Grecia. Tsipras en Grecia, por lo menos. ¿Qué es Tsipras en Grecia? Es el que invita a la doctora en mayo, porque acá viene, yo lo conté el otro día, se lo conté a Fantino y demás, es como que la doctora lanza su campaña desde Europa. Más o menos indagamos en la agenda, la invita Tsipras, va a hablar con la gente de Syriza en el Parlamento griego, y yo ya me la imagino hablando 1 hora y media a los griegos y dándole unas clases magistrales de geopolítica. Después pasa por Bruselas, donde los sectores progresistas la invitan. Vos sabés cómo son estas invitaciones cuando se consiguen, después está buscando todo el mundo contactos y demás, y termina en Oxford. Que así hable en una salita para 14 personas, es Oxford. Yo te digo, de toda esa fantasía... Es el Oxford Union, no es conozco la mucho porque yo estaba en la UNESCO y de pronto algún político que venía con ganas de sacarse fotografías, yo lo ponía en una salita, hablaba en esa salita y éramos 14 nosotros y decíamos un trabajo magistral y el tipo dice, habla y me reconocen en una afuera, los que no me reconocen en París. Fui a París. Y vos sabés que el trucherío en esto es fascinante y para eso también sirve mucho la política exterior. El turismo académico es una de las cosas más importantes que tiene la academia. Y esto ya que si vos querés, ya volvemos del mundo... vuelvo vencido a la casita de mis viejos a hablar de nuestro lugar, ¿no? Acá tiene que ver con una de las cuestiones que yo
quería tratar con vos, que es este peronismo, si se fragmenta o va unido. ¿Qué significa unidad? ¿Qué significa unidad? Este es el tema. Yo veo que lo trataban todos con ironía, el excéntrico, el exuberante Alberto Rodríguez Sá, imprevisible gobernador del Estado Libre Asociado de San Luis, que sabe más o menos de la bolsa y compra de pronto acciones cuando están en un precio más o menos, si vos querés, accesible. Yo lo vi en un programa en televisión que fue en Animales, cuando decía él como que se mofaba de la gobernadora Vidal. La gobernadora Vidal, es verdad, dijo en conferencia de prensa que preferían 3 peronismos, un peronismo dividido en 3, lo cual me extraña porque vos nunca una carta tan maestra como esa, hay que explicitarla, la tenés que mandar, no la podés mandar por televisión y oculta, ¿no es cierto? Que casi me pareció, bueno... Un poco cándido, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Usted dijo que quiere 3 peronismos. No, nosotros queremos un peronismo. En realidad hay que entender la dinámica del peronismo. El peronismo, en general, se fragmenta desde el poder. Como el peronismo es un partido, es un grupo, es una cultura de poder, es desde el poder donde comienza la fragmentación. La fragmentación que tiene que ver por la pugna, por el manejo de sectores del Estado. Déjame hacer una analogía. Empezamos hablando de la Guerra Fría. Te completo con esto. Sí, por favor. Te completo con esto nada más. Y es en la oposición donde, para volver a manejar otra vez ese Estado, se coordina. Es cuando vienen los acuerdos. La analogía era, comenzamos hablando de la Guerra Fría, y yo creo que muchos pensamos, tal vez erróneamente, que una forma de ordenar este mosaico tan complejo que es el peronismo hoy es mirar la experiencia de los 80, de la renovación peronista. Algunos se van a enojar con esta metáfora, algunos ven en Urtubey el Menem de esta época, el que está más cerca del poder de turno, como hizo Menem con Alfonsín. ¿Te acuerdas que fue el primer gobernador peronista que lo visita al presidente electo, Alfonsín? Otros miran el rol del sindicalismo. No hay nadie como, obviamente, Ubaldini en esta CGT dividida, pero el sindicalismo como, digamos, una especie de legión de desgaste del gobierno de turno hasta que eventualmente el peronismo resuelve la cuestión del liderazgo y está listo para volver al poder. Sin embargo, acá hay una cuestión no menor, Jorge, y vos conocés el peronismo mucho mejor que yo, pero uno no ve una generación, tal vez uno idealiza a los 80, ¿no? Pero uno ve la generación... Te olvidás de un sujeto en los 80 que fue fundamental. ¿Cafiero? Antonio Cafiero. Claro, bueno, uno no ve un Cafiero que tenga... En la época. Bueno, tampoco uno ve... En 70 años el peronismo tuvo solamente 3 jefes y tuvo 2 poleas de transmisión. Los jefes fueron Perón, Menem y Kirchner. Primera polea de transmisión, Cafiero entre Perón y Menem. Segunda, Duhalde. Mira vos. Entre Menem y Kirchner. En este momento no hay jefe en ese lugar, no hay conductor. ¿Y entonces? Sí, lo que hay intentos de reunificación. Hay intendentes, los que yo llamo minigobernadores, que pasan a ser, si vos querés, más gravitantes que los propios gobernadores del peronismo. Espera ahí un minuto. Sí. ¿Es esa una diferencia central, el número de actores relevantes? En los 80 los intendentes no tenían ese rol que tienen hoy, ni el poder, ni los recursos, ni la cantidad de gente viviendo en el Gran Buenos Aires. Hoy tenés un número de actores Están en el peronismo. potencializados los minigobernadores. Pero complejizan y cuando mucho yo el los juego. llamo minigobernadores se agrandan un poco más, ¿viste? Mirá, el no, turco no dice...
Y ¿Tienen son plata? mini gobernadores y hay distritos que tienen mucho más habitantes que dos provincias. Hasta le ponen ¿no? su nombre a las ambulancias, a los... Esos son, si vos querés, equivocaciones casi folclóricas. Pero fueron que irritantes, vienen ¿no? desde que le ponían el nombre en la zapatilla. Rucauf. Y esto. Pero me parece que. No se me ocurre, aparte que las aventuras de la libertad, como diría Claro. Bernard Henry Lévy. Creo que esto es consecuencia de Kirchner. Porque Kirchner, para puentear a los gobernadores, trató directamente con los intendentes que los convirtió en mini gobernadores. Hasta en eso Kirchner era menemista. Porque el que empezó identificando con la FAM, la Federación Argentina de Municipios, con Corach pensando una reforma institucional para darle más poder a los municipios, el que empezó con todo eso fue Menem, no fue Kirchner. De otro modo, esto se hizo de otro modo. Se hizo con Julio De Vido, se hizo de No con otra ATN, manera, sino con otra clase. Un trabajo con los intendentes que verdaderamente lo fortalecieron. Vos ves, los gobernadores del peronismo hoy, que son para el gran público casi desconocidos, los nuevos, Sí, claro. están, si vos querés, tratan de conquistar el poder en su distrito, porque casi todos tienen alguno anterior que tiene un peso muy grande y te repito, el peronismo es un partido de poder que tiene que ver con la ideología del poder Con base territorial. y la ideología está asignada por el poder. ¿Entendés? Y si tenemos que ser de izquierda, somos de izquierda, y si tenemos que privatizar, privatizamos. Un ex ministro de Menem, que vos conocés muy bien, un día me lleva a tomar un café y me dice, te voy a explicar lo que es el peronismo. Digo, menos mal, porque vengo estudiando esto hace tantos años. Me dice, peronismo es ganar. Por supuesto. La derrota es un error. Claro. La derrota es un error. Por eso Frente para la Victoria es el nombre más peronista que se pudo haber inventado. Por eso me sorprende tanto que tu amiga la doctora tenga tantas dificultades para dominar ese núcleo tan complejo que es el peronismo. Acá, no, mira, acá tenés que ver. Entre los mini gobernadores están los llamados esmeraldos. El Grupo Del Esmeralda. Grupo Esmeralda. Claro. Llamado así porque un amigo consultor tiene una oficina en la calle Esmeralda. Se juntaban ahí. Y se juntan ahí y le dio una oficina a uno. En realidad, Está bien. los muchachos del Grupo Esmeralda, hay cierta reticencia. Pero no porque no reconozcan los valores que tiene la doctora en materia electoral. 30%. De pronto te dicen, no tienen ningún reparo en decirte, lo que tiene la doctora es lo que tiene el peronismo de piso 30. si se pone a movilizar. Es un Claro. 30, 32, 33, depende de cómo trabajan. ¿Qué es lo que piensan ellos de la doctora? Estuve reunido esta semana con tres de ellos. ¿Qué es lo que piensan? Que ellos no están con la doctora. No es ni un acto de traición ni deslealtad. Ellos le parecen que con la doctora pueden ganar en la corta, pero que pierden a la larga. Razón por la cual quieren abrir otra ventanilla. ¿Cuál es? Y ahora la ventanilla que se abre es, todos miran a Florencio, ¿viste? Como si fuera el regreso de Perón. Florencio nunca fue candidato, Florencio Randazzo. Nunca fue candidato, pero bueno, donde va lo homenajean y lo esperan. No tiene malos números, ¿eh? No, tiene... No, yo no miro tanto las encuestas, pero sé que... Y él es potencialmente... ¿No es cierto? Hay otra ventanilla habilitada, que es la de Sergio Massa, titular de la Franja de Massa, que a vos, que conocés bien todo lo que tiene que ver con las encuestas, tiene una característica formidable. Massa, cuanto más se calla, más crece. Así es. Si se calla, crece. Dicen que con De la Sota pasa lo mismo, que cuando hablan, la cosa declina un poco. Ahora, por los números que me cuentan, que se ven y demás, a Mauricio le interesa mucho la provincia de Buenos Aires. Fundamental. Fundamental que yo, profesional de la equivocación, me tenés que convencer de dónde van a salir los votos
para que pueda ganar en la provincia de Buenos Aires. ¿El oficialismo? El oficialismo tiene un 30, Un poquito más. podrá tener, bueno, está bien. Te doy podrá una tener un poco matemática más. muy sencilla, pero realmente un esquema absurdamente simplista. La provincia es 60% de Gran Buenos Aires, que uno lo llama como si fuera una unidad y es, la verdad, un mundo muy, muy diverso, pero es el 60%, 40% del Tenés interior. la parte pastoril. La parte del interior, que tiene ciudades relevantes, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata. De Las todas tres manejadas por el PRO las tres y manejadas- no brillantemente. Exacto. Bueno, Bahía Blanca un poquito mejor, pero en conjunto, el 40% del electorado, como consecuencia del boom de la agroindustria, de, digamos, algunas intendencias que funcionaron bastante bien en la cuarta sección electoral y demás, podría aspirar a sacar el 50% de los votos. Sobre todo, acordate, Jorge, que este es un gobierno que tiene la gran ventaja de que nadie capitaliza, digamos, hacia derecha los errores que comete. Eso es una gran ventaja. Se puede correr hacia el centro todo lo que quiere la gobernadora, sobre todo, peronizando su discurso, incorporando peronistas a la gestión, porque el votante antiperonista no va a encontrar nada mejor. Claro. Nada mejor. El desencantado del macrismo Exacto. va a votar macrismo. Entonces, eso lo charlamos, ¿te acordás? Hace 15 días. En ese contexto, mitad del voto de la provincia de Buenos Aires del interior. Necesita entonces, Ahí está. cambiemos, sacar un 30-35%, En la tercera sección electoral. no, en promedio entre la primera y la tercera. Tenés intendencias como San Isidro, como Vicente López, 3 de febrero, donde, bueno, hay gestiones bastante interesantes y tenés algo muy importante que es la obra pública focalizada junto con el SAME, los famosos, digamos, es una legión doble que avanza desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, llevando un poquito de infraestructura. Es la mano visible del Estado que le dice al votante peronista, esto lo hicimos nosotros. Ojo Yo con te lo pongo eso. si vos querés, en stand-by. Yo no termino de convencerme de dónde salen los votos, pero reconozco hoy que hay un empate. Un poquito más retrasado Sergio, que me dicen que va a salir con los tapones de punta pronto, que va a salir con todo y demás. ¿Con Margarita? Con Margarita, pero él, parece que sale él. ¿Va a ser con candidato? muchas ganas. Me dice alguna gente que está trabajando cerca de él, que va a ser candidato él, probablemente. Ahora, ahí en la provincia de Buenos Aires es todo un misterio y yo lo veo como un empate y todavía no sabemos quién va a ser el candidato. Sí, los candidatos del PRO, del tercer gobierno radical, sé que van a ser, que juegan con dos no muy conocidos, Bullrich, un personaje correcto, bien, Y Gladys González. la Gladys González, y el que tiene un poquito más de volumen, si vos querés, y de presencia, Facundo es Maras. el radical que es de lo mejorcito. Donde no los veo bien, donde los veo en franco retroceso, es en Córdoba y sobre todo en Santa Fe, que no son distritos menores. No, Córdoba fue fundamental en el triunfo de Macri. Córdoba, yo te dije que Macri Sí, claro. ganó con la corriente clasista y combativa. Clarín, Carrió, que la tenés ahí, y Córdoba. En Córdoba tengo entendido que va a ir de la Sota. Me dicen que va a ir en segundo lugar la esposa de Schiaretti, que dicen que eso está casi cerrado. Mirá. Me dicen que hay un movimiento muy serio de la gente de Cambiemos, con Nicolás Massot, el yerno de Aguad y el hijo de este amigo tan simpático Negri. de Negri, Mario Negri. que ahí están armando una buena cosita y van a ir con el Juan soplapito, Hipólito Negri. como lo llaman a la coneja Baldassi. Pero el peronismo iba con candidatos muy, muy fuertes. En Santa Fe, Pero, un segundo, Córdoba. Hay algo importante ahí porque estamos pensando entonces que en una provincia fue crítica para el triunfo de Cambiemos, más en segunda vuelta que en primera, puede haber una caída. y sí, Pero ahí la pregunta, Jorge, es ¿qué tomamos como comparación? ¿El voto de primera vuelta o el voto de segunda vuelta? Porque no es menor, ¿eh? Yo entiendo que el votante, por ejemplo,
de la Sota, que era muy antikirchnerista, como lo fue de la Sota, haya apoyado a la fórmula Macri-Michetti en la segunda vuelta de noviembre. Pero en primera vuelta, Macri no hizo una mala elección en Córdoba. Y cuidado que ahora, tanto el interior de la provincia como los sectores más vinculados a Brasil, que está de a poquito, por lo menos no sigue peor, está estableciéndose una meseta, está mejorando de a poquito. Bueno, por ahí la economía le da una mano y puede al menos mantener el voto que obtuvo en primera vuelta. Macri con 34 se establece hoy con una primera minoría, repitiendo la primera vuelta del año 2015. Digo, sí. Es un pie de página, ¿eh? Perfecto. Según mi información, hay un retroceso bastante notorio. ¿En el interior o en el interior, en las grandes ciudades. Ahí parece que no le está yendo muy bien. Y hubo una prueba en Río Cuarto. Eso es cierto. Y aparte, cuando lo tenés a De la Sota, que sale a caminar en Córdoba, que tiene problemas, si vos querés, electorales fuera de Córdoba, claro. Pero en Córdoba es otra cosa. Recordemos Río Cuarto, que fue una ciudad radical, ganó el candidato De la Sota. Y después tenés Santa Fe, que me parece ahí tienen problemas los socialistas, no solo por esa interna despiadada que tienen Bonfatti con Lipsich y Galassi también, ahí anotados, sino me parece que le va a costar a los socialistas con los radicales mantener el control de la provincia. Pero no se juega eso ahora. Eso no se juega ahora, ¿no? Pero ahí me parece que están en un momento que el tercer gobierno radical, sin el Midachi, sin Del Cel, no generó ninguna figura que sea, si vos querés, muy reconocida y rescatable. Y ellos mismos te dicen, no tenemos mucho en Santa Fe. No, tiene una figura que no es muy conocida, pero es muy buena, que es Luciano Laspina. Luciano Laspina es el buen diputado, muy bien, pero que le falta un campo todavía para generar... Y ahí está Barletta. Creo que va a ser Barletta, creo que va a ser, ¿no? El candidato que es por ese lado, pero que Midachi del CEL vuelva otra vez felizmente, te diría, porque es jocundo y con Daddy Brevas en esa cosa maravillosa después de su experiencia de embajador en Panamá, que vuelve al teatro. No hubo otra figura. Y ahí, por lo que me dicen, no para la diputación, sino para la gobernación en el 2019, hay un peronista que se llama Perotti. Claro. Que prácticamente espera. Y ahí, en un socialismo que hace tiempo que viene y con tantos problemas que tuvo sociales, políticos y demás, y hay rivalidades personales y los radicales que mojan la medialuna en los dos cafés con leche. Claro. En el café con leche provincial y en el café con leche nacional, ¿no es cierto? Eso es muy importante, porque el criterio general del gobierno es cada situación provincial obliga a ser flexible, adaptar la estrategia a situaciones, como se decía en la época de Roca, situaciones provinciales que requieren tratamientos muy específicos. No es lo mismo Mendoza, por ejemplo, que Jujuy, donde hay un enigma y es qué va a pasar con el liderazgo de Morales después del lío de la policía entrando a la universidad, que fue un hecho muy significativo. Él lo repudió, como no puede ser de otro modo. Los bastones largos, fue una locura. Equivocadísimo. Una locura. Salió bien, reaccionó bien. Muy bien. Con la condena, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero fue una señal de alarma de lo que implican muchas policías provinciales que siguen manteniendo lamentablemente prácticas típicas de la época de la dictadura. Ahora van a hablar mal de nosotros, si yo no te dejo hablar a vos o no te pido a vos que me hables es el rating, de la fotografía de Macri y Carrió. Que yo tengo, si tenemos tiempo, alguna idea para aportarte que tiene que ver con concepciones mías personales de la política, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del ego, del yo, en Mauricio. Pero, ¿cómo lo ves vos? Mira, Jorge, es una foto muy significativa porque la coalición Cambiemos es básicamente eso.
¿Es la silla vacía de Ernesto Sanz hoy, que está como desaparecido del contexto de liderazgo de la coalición? No lo convocó la doctora Carrillo. Yo no le digo Lilita, ¿eh? No, Yo lo llamo la señora Carrillo. Pero pensá el otro elemento que es central en esto, Jorge, y es que el vínculo personal del presidente con la doctora Carrillo es hoy el núcleo que sostiene una coalición que tiene mucho más de construcción de marketing que de realidad política, institucional, digamos, de estructura fáctica. Lo que venimos hablando de las provincias pone de manifiesto esto, es algo más bien maleable, es como una cosa gelatinosa, que ha sido enormemente exitosa como coalición electoral en el 2015, que no se reprodujo como coalición de gobierno. Enigma enorme, ¿qué pasa este año? A diferencia de la Alianza, que intentó ser algo mucho más estructurado e implosionó, esto, justamente por su característica maleable, continúa, y continúa precisamente por esa foto, por el vínculo personal del presidente con Carrió, que tiene otro elemento interesantísimo, es el siguiente: no es un acuerdo del 100%, es un acuerdo político maduro en el sentido de que establece algún margen de disidencia, y eso realmente es muy inusual en la Argentina. Es un acuerdo, contrariamente a tu hipótesis del tercer gobierno radical, que implica se dobla pero no se rompe. Y me parece que contraintuitivamente está cambiando la política argentina.